escritura en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes. Me da gusto, gracias hermano pastor, reverendo Antonio Ramírez. Solo que me gusta que le digamos reverendo Ramírez. Hermana Dora, Dios la bendiga, su esposa, y cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, me da gusto verles, hermano Elías. Aleluya. Hermano Roberto, que los conozco ya por muchos años. Los hermanos, los demás hermanos, Dios los bendiga, hermano Rosales. Hermano Rosales, Dios los bendiga, hermano Arturo, y todos los Escobedo. Sí, hay mucho Arturo aquí, ¿verdad? Amén. Entonces, capítulo número 2 del segundo libro de los Reyes, en el verso número 8 del capítulo 2. Capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. ¿Lo tienen? En el verso número 8 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Ambos eran Elías y Eliseo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga: quiero una doble porción del Espíritu. Vamos a hablar de la necesidad, de la importancia de recibir el Espíritu Santo. Amén. Y la evidencia, hay una evidencia de recibir el Espíritu Santo. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo hay una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Ustedes la saben, ¿no? ¿Cuál es? Hablar en nuevas lenguas. Esa es la evidencia inicial de recibir el poder del Espíritu Santo. Evidencia que en muchos púlpitos ya no la creen. Ya dicen que no es necesario hablar en lenguas. Pero no podemos quitar de la Biblia. El libro de los Hechos de los Apóstoles en varias ocasiones menciona que la gente que recibió el Espíritu Santo habló en nuevas lenguas como una señal de recibirlo. Amén. Así que usted, no sé si en su concepto y en su mente está todavía la enseñanza de esa manera o está creyendo de otra forma. Pero yo quiero decirle que esto no ha cambiado. Pentecostés no ha terminado. ¿Hello? Pentecostés sigue, hermano Elías. Sigue. Y la gente sigue recibiendo el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. No. Algunos creen que recibir el Espíritu es caerse al piso. ¿Sí? Y que ya recibió el Espíritu Santo porque se cayó al piso. O algunos piensan que recibir el Espíritu Santo es decir unas sílabas. Gla, gle, gli, glo, glu. Eso no dice nada. Cuando la gente recibió el Espíritu Santo, habló en lenguas, y esas lenguas traían un mensaje, que los que oyeron hablar a los 120 en el día de Pentecostés, dice la Biblia en el capítulo 2 de Hechos, ellos se entendieron y dijeron: hemos oído las maravillas de Dios. A través de 120 que hablaron en diferentes lenguas,
y muchas personas que habían nacido en otros países judíos y que habían venido para esa fiesta del Pentecostés entendieron lo que todos aquellos decían. Los 120 no habían estudiado idiomas ni nada por el estilo, pero el Espíritu les dio, amén, de esa forma que hablasen para que otros pudieran entender. Amén. Vamos a orar que Dios nos ayude en el día de hoy. Hello. Hello. Amén. Aleluya. Conteste, mi hermano. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos la gloria, te damos la honra, la adoración, la alabanza, el poder es tuyo, la sabiduría es tuya, el homenaje, la grandeza, Señor, es tuya, las riquezas. Padre celestial, esta palabra que va a ser predicada surta efecto, haya corazones aquí, si no toda la mayoría, que puedan recibir tu palabra, que puedan entenderla, creerla y empezar a vivirla, Dios mío, de una manera real, verdadera, en el nombre poderoso de Jesús. Usa mi mente, usa mis labios y que pueda presentar tu palabra en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Alguien dé un aplauso fuerte, fuerte, todos. Gloria y alabanza. Un aplauso fuerte, Señor. Él está aquí porque Él vive para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Sea glorificado. Pueden sentarse, tengan la bondad. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. Aleluya. Hermanos. Amén. Si cambiamos el horario, ¿no? Aleluya. Bien. La porción que leímos es la porción que es parte de un capítulo extraordinario para mí. Yo cada vez que leo este capítulo 2 del segundo libro de los Reyes me emociona. Y me emociona por el contenido que hay allí, por el caminar de dos hombres, uno llamado Elías, que era el profeta de turno en esa época, y otro hombre que era su siervo en ese caso, pero que había recibido un llamamiento, y este hombre se llama Eliseo. Digan todos, Elías y Eliseo. Esta pareja de hombres de Dios se volvió como un dúo dinámico, porque a lo largo de aproximadamente 20 años esta pareja anduvieron juntos. Uno era el profeta Elías y otro era en ese momento su siervo, el profeta o hombre llamado para ser profeta y ser el reemplazo de Elías. Pero estos dos hombres hicieron muchas cosas juntos y aún separados, cuando todavía Eliseo no había llegado a la vida de Elías, y cuando Elías fue trasladado al cielo, Eliseo continuó el ministerio. Pero lo que más me llama la atención es la pasión, el anhelo y el deseo que tiene Eliseo por recibir el Espíritu, por recibir la unción, por recibir el manto profético que estaba en ese momento en poder del profeta Elías. Si usted lee este capítulo 2 va a encontrar diferentes lugares por donde ellos tuvieron que pasar, y ya era como al final de el ministerio del profeta Elías, porque ya
había sido señalado de que Dios se lo iba a llevar. Y pasan por varios lugares como Gilgal, como Betel, como Jericó y como el Jordán. Son los 4 lugares que menciona este capítulo número 2. Y en cada lugar a donde llegaron, especialmente en los 3 primeros, salían los profetas y los hijos de los profetas para decirle a Eliseo: ¿sabes que el Señor te va a quitar al profeta Elías? Y Eliseo respondía: sí, yo lo sé, callad. Pero en esos 3 lugares, Elías le decía a Eliseo que lo dejara, que él iba a ir para otro lugar. Cuando estaban en Gilgal le dice: déjame, quédate aquí porque yo voy para Betel. Pero Eliseo le respondía a Elías y le decía: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Entonces Elías permitía que Eliseo fuera con él hasta Betel. Cuando estuvieron en Betel y salieron de ahí para llegar a Jericó, igualmente le dijo: estamos aquí, voy para Jericó, quédate aquí. Pero Eliseo le decía: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Y fueron los 2 para Jericó. Cuando Elías iba a ir para el Jordán, entonces igualmente le dice: quédate aquí en Jericó, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Todo esto indica la gran hambre de Eliseo por obtener lo que hay en el profeta Elías. Y cuando llegan al Jordán, obviamente dice la Biblia que Elías toma el manto en su mano, porque el manto era una señal profética y era una señal de unción. Entonces con ese manto golpea las aguas del Jordán y el Jordán se abre. Y dice la Biblia que pasaron los 2. Y cuando iban pasando por el medio del río abierto, Elías le hace una pregunta muy importante a Eliseo: ¿qué quiere que haga por ti antes que yo sea tomado de ti? Y la respuesta de Eliseo no se dejó esperar: yo quiero que una doble porción del espíritu que hay en ti repose sobre mí. Ese es el tipo de persona, el tipo de mujer y de hombre hoy en día que debemos de ser. Deseosos y anhelosos por mantenernos en el camino. Quédate aquí. No me quedo aquí. Yo quiero ir contigo. Amén. Eso quiere decir que usted no puede estancarse en un lugar. Usted tiene que avanzar en este camino. Usted no puede paralizarse en un sitio por más bueno que sea. Y ese sitio o ese lugar es el ambiente. Usted no puede quedarse en un mismo ambiente espiritual. Estamos llamados para crecer. Estamos llamados para ir. Estamos llamados para avanzar y subir en Dios. Diga gloria a Dios. Diga que está a su lado, no se estanque. Y si está estancado, levántate y avanza como Eliseo, que dijo: no me quedaré aquí, yo iré contigo, porque hay algo que yo estoy persiguiendo, y lo que persigo es lo que hay en ti. El poder que hay en ti lo quiero para mí, y no lo quiero sencillo, lo quiero al doble. Alguien diga amén. Alabado sea el nombre del Señor. No quiera cosas pequeñas. No quiera pocas cosas en Dios. Cuando se habla del Espíritu Santo, se habla de algo abundante.
Dice la Biblia que el Señor no da el Espíritu por medida. Él no mide a este poquito de espíritu, a este le doy este poquito de espíritu, a aquel le doy un poquito más porque se esfuerza más. No, no hay medida. Amén. Ni de peso, ni lineal, ni nada por el estilo en el Espíritu de Dios. Dios no da el Espíritu por medida. Él lo da en abundancia. Por eso la Biblia dice, aleluya, en el capítulo 7 de Juan. Amén. El que quiera venir en pos de mí, dice, tome su cruz y sígueme. Bueno, esa es otra porción. Pero la Biblia está hablando ahí de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Digan, río de agua viva. Eso es como un río caudaloso que no se para, que no se detiene, que no hay nada ni nadie que lo pueda detener, porque es un río arrollante. Así tiene que ser el Espíritu Santo en tu vida. Algo, amén, que se lo lleve a usted, que no pueda detenerlo ni contenerlo. No es usted quien tiene que controlar el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo tiene que controlar a usted y a mí. Es el Espíritu Santo que nos tiene que llevar a donde Él quiere llevarnos, en esa dimensión de su grandeza y de su poder. Es por eso que Eliseo pide, yo quiero una doble porción del Espíritu que hay en ti. Ese reposa en mí, pero lo quiero al doble, no lo quiero sencillo. Y muchos están viviendo una vida espiritual muy sencilla y menos que sencilla, porque no tienen la pasión por el poder del Espíritu Santo. Algunos de ustedes, amén, no han creído que pueden hablar en lenguas. Disculpen, ¿cierto? Y algunos piensan que que no es necesario hablar en lenguas. Pero la Biblia sí enseña que es muy importante y necesario hablar en nuevas lenguas conforme el Espíritu le dé que hable, dice la palabra de Dios. Capítulo 2 de Hechos. Amén. ¿Qué dice el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles? Cuando estaban unánimes juntos, ¿cuántos? 120. ¿Dónde? En el aposento alto. ¿En qué día? En el día de Pentecostés. De repente vino del cielo un estruendo, un viento recio sopló en aquella casa. Se aparecieron lenguas de fuego, como de fuego, dice la Biblia, repartidas sobre las cabezas de cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, amén, según el Espíritu les daba que hablasen. Alguien diga gloria a Dios. En el capítulo 10 de Hechos, cuando Cornelio tenía la casa preparada y vino Pedro desde Jope y predicó un mensaje, mientras estaba predicando el mensaje, el Espíritu Santo cayó en esa casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo, amén. Y decían los que habían venido con Pedro, amén, que se quedaron atónitos de cómo vieron que los gentiles recibían el Espíritu Santo porque los oían que hablaban en otras lenguas. Oh, alguien diga gloria a Dios. Diga el que está a su lado, yo quiero hablar en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. Yo quiero recibir el poder del Espíritu Santo en mi vida. Pero para que eso acontezca, usted se tiene que llenar de un deseo vehemente por el Espíritu Santo. El deseo vehemente de Eliseo. Quédate aquí. No, yo no me desprendo de ti porque percibo algo que hay en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Quédate aquí en Gilgal. No, porque yo voy a ir a Betel. No, yo voy contigo a Betel. Amén. Quédate aquí en Betel ahora porque yo voy para Jericó. No te dejaré, iré contigo a Jericó.
quédate aquí en Jericó, porque yo voy a ir al Jordán. Y Eliseo le dice a Elías, no, tampoco te voy a dejar ir solo al Jordán. No me quedo aquí, yo voy contigo. Y fueron los dos. Alguien diga gloria a Dios. Y cuando llegaron al Jordán, la palabra de Dios dice que mientras iban ellos hablando, después de que Elías le dice a Eliseo, ¿qué quiere que haga por ti? Y Eliseo le dice, yo quiero una doble porción del Espíritu que hay en ti. Y Elías le responde, difícil cosa has pedido. No es fácil que una persona se mantenga conectado en el poder del Espíritu Santo. Pero es muy fácil recibir el Espíritu Santo porque es una promesa dada de parte de Dios para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es. ¿Quién es? Es para nosotros, es para usted el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para una persona determinada o muy especial que reúna ciertas características. No, es para toda persona que se arrepiente, que se bautiza en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces es para esa persona el poder del Espíritu Santo. Yo no era bautizado aún. Yo tenía 18 años de edad. Cuando una noche en un culto, domingo en la noche, mientras el predicador estaba predicando, me sucedió lo mismo que a Pedro. Mientras él predicaba, la gente recibió el Espíritu Santo. Y esa noche estaba predicando un hermano, presidente de jóvenes, Benjamín Solórzano. Y estaba predicando, y no llevaba más de 5 o 8 minutos predicando. Y el Espíritu Santo cayó en esa iglesia, en ese santuario. Amén. El primero que alcanzó, según me dijeron, fue a mí. Me llenó con el Espíritu Santo. Alguien me dijo, arrodíllese. Y eso eran como las 9 de la noche. Amén. Eran las 11 de la noche y yo estaba lleno, amén, hablando en nuevas lenguas por el poder del Espíritu Santo. Yo no supe a qué horas terminó el culto, no supe a qué horas se fue la gente. Cuando yo abrí mis ojos, habían como unos 12 hermanos, muchachos, muchachas en el altar también hablando en lenguas. Esa noche hubo más de 12 personas que recibimos el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. ¿Usted puede creer eso? ¿Quién no cree aquí que usted puede recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua? Levante la mano si es que no cree. ¿No cree que puede recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas? Alguien diga gloria a Dios. Los que no creen, más vale que crean, porque eso es bíblico. Esto es la palabra de Dios. Y eso no solamente es palabra, son hechos, son acontecimientos. Alabado sea el nombre del Señor. Acontecimientos para que cada persona pueda entender y creer que necesita recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Cuando Pablo llegó a Éfeso, capítulo 19 de los Hechos, encontró a unos creyentes y les preguntó, capítulo 19 del verso 1 en adelante, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo o no. Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le respondieron, en el bautismo de Juan fuimos bautizados.
Y Pablo les explicó, ciertamente Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndoles a todos que se prepararan y esperaran al que vendría, amén, después de él. Esto es a saber, Jesús el Cristo. Amén. Estos efesios creyeron, y dice la Biblia, que Pablo poniendo las manos, amén, sobre sus cabezas, recibieron el Espíritu Santo y profetizaron. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, él les menciona y les dice: cuando creísteis, recibisteis el Espíritu Santo. Ese versículo es muy mal interpretado por muchos. Amén. Porque piensan y no lo toman con el contexto en el libro de los Hechos, del acontecimiento que había sucedido en el capítulo 19 de Hechos. Y entonces lo toman solo, aparte. Y entonces dice, sí, mira lo que dice aquí, que desde cuando uno cree ya recibe el Espíritu Santo. Pero no es así. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, lo que les está recordando es que el día que creyeron allá en el capítulo 19 de Hechos, y que ese día creyeron a la explicación que Pablo les dio, ese día recibieron el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se puede comparar ese capítulo 19 de Hechos con el capítulo número 1 de la carta a los Efesios. Entonces muchos, y eso lo enseñan las iglesias trinitarias, que no se necesita hablar en lenguas y que no se necesita recibir el Espíritu Santo para ser salvo. ¿Verdad? Algunos enseñan que solamente si se cae, quiere recibir el Espíritu Santo y toca a la persona y la persona se cae, ya recibió el Espíritu Santo. Eso no es así. Según lo que dice la Escritura y según los acontecimientos en el libro de los Hechos, amén, la gente que recibió el Espíritu Santo habló en nuevas lenguas. En el capítulo 8 de Hechos, cuando hubo la persecución, resulta que fueron Felipe a predicar a Samaria. Y en Samaria creyeron y fueron bautizados. Entonces fueron a hablarle a Pedro y a Juan que Samaria había recibido el Evangelio y que muchos habían sido bautizados, dice, habían sido solamente bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan fueron a Samaria y ellos oraron por los hermanos para que recibieran el Espíritu Santo, y recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Amén. Por ahí había un mago, ¿sí? ¿Cómo es que se llamaba? Simón, que dijo y le ofreció dinero a Pedro y a Juan. Miren, les pago, les doy dinero, pero denme ese don, que cuando yo ponga las manos sobre alguien y ore por ellos, hablen en otras lenguas. Y entonces Pedro le dice, Simón, en gran oscuridad estás, tu dinero perezca contigo, porque este don de Dios no es por dinero. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, teniendo estas evidencias, Pablo dice en alguna carta, especialmente en la carta a los Corintios, dice que no prohibáis el hablar en lenguas. Y dice Pablo, si hay alguien que habla en lenguas, yo más. Hay una porción en Efesios, en el capítulo número 5, verso 18. No os embriaguéis con vino. Y la palabra vino ahí no es solamente refiriéndose a un licor, sino refiriéndose a ciertos estados, porque el vino, la Biblia dice, el vino es escarnecedor y la cerveza, es decir, la sidra es alborotadora. Entonces dice, no os embriaguéis con vino, no se pongan en ese estado.
Antes sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Digan gloria a Dios. Y el que está a su lado, sé lleno del Espíritu Santo. Y volviendo al caso de Eliseo, el anhelo de Eliseo, cuando iban pasando, dice que de repente aparecieron carros de fuego y gente de a caballo, que pasó por el medio de los dos. Elías cayó por allá, Eliseo fue aventado por allá, pero bien caído, bien parado Eliseo, porque la condición para él recibir la doble porción era que mirara cuando Elías fuese levantado de esta tierra al cielo. Esa era la señal. ¿Qué quiere decir? Tienes que estar a 4 ojos. No puedes vivir una vida cristiana distraída. Tienes que mantenerte enfocado, enfocada. El problema de la iglesia de hoy es que ha perdido el enfoque. Hay mucha distracción. Y en los carros pasaron y de pronto, amén, pudo Eliseo distraerse. Pero él sabía lo que quería. Quiero una doble porción del Espíritu que hay en ti. Ese repose sobre mí. Así que cuando se levanta Eliseo, Elías ya estaba siendo llevado al cielo en un torbellino. Y él lo ve. Y por eso la escritura dice que Elías le dijo, Eliseo le dijo, Padre mío, y su gente de a caballo, carro de Israel, y su gente de a caballo. Amén. Y de pronto ve que el manto de Elías cae al piso y Eliseo lo recoge, lo toma, lo dobla, se va a la orilla del Jordán, que para ese momento ya el Jordán se había unido nuevamente. Golpeó las aguas del río del Jordán y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y el río se abrió. Y los profetas que estaban al otro lado dijeron, el espíritu que había en Elías ha reposado sobre Eliseo, y lo recibieron como profeta en Israel. Oh, alguien diga gloria a Dios. Usted necesita el Espíritu Santo. Y lo necesita para la salvación. Porque es muy importante. El plan de salvación incluye arrepentimiento, incluye bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, e incluye recibir el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Hello? Usted no puede estar muy cómodo, muy cómoda, muy tranquilo, muy tranquila, amén, sin tener la experiencia de recibir el poder del Espíritu Santo. Y no solamente una experiencia, sino una llenura diaria y continua del poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Pero alguien diga gloria a Dios. De un aplauso fuerte al Señor. Alabado sea el nombre. El Espíritu Santo está aquí. Alguien puede recibir el Espíritu Santo en el día de hoy. Alguien diga amén. En el capítulo número 20 del libro de Juan, antes de Jesús partir, les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, verso 22. Recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús tuvo que decir a sus discípulos que recibieran el Espíritu Santo? ¿Por qué sopló?
estar nosotros soplando la cara de las gentes, como hacen o ya han hecho algunos predicadores que ustedes ven por televisión, soplando a la gente en la cara. No, Jesús sopló, pero nadie se cayó. Pero los de hoy soplan y se cae la gente. Es que dice que ese es el gran poder de Dios. No tenga cuidado cuando usted le atribuye a Dios tal vez cosas que no son de Él. ¿No? Alguien diga gloria a Dios. Sopló. Eso es para hablar del soplo. Cuando Dios hizo a Adán, ¿qué dice la Biblia? Dice, sopló aliento de vida. Y fue el primer ser un alma viviente. Es decir, le dio vida a ese cuerpo que Él formó de la tierra. Sopló aliento de vida. Alguien diga gloria a Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Entonces, aquí en Juan 20:22, cuando Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice recibid el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo se convierte en el aliento de vida en la vida espiritual de una persona, en la vida espiritual de un creyente. Un creyente sin el Espíritu Santo es presa fácil del enemigo. Un creyente sin tener el poder del Espíritu Santo en su vida es un creyente débil, es un creyente sin dones, es un creyente que no avanza y que no crece. Porque el Espíritu Santo es la vida del creyente. Así como el soplo de Dios fue la vida para Adán, así el Espíritu Santo es la vida para usted en el área espiritual. ¿Sí me alcanzan a entender en el día de hoy? ¿Usted entiende por eso que necesita recibir el Espíritu Santo? Que usted tiene que buscar la manera y la forma en que el poder del Espíritu Santo lo tome a usted. Alguien diga gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. No solamente creer, es recibir. Gloria a Dios. Amén. Porque el que cree recibe. Amén. Y recibe evidencia. Y en el día de Pentecostés vino la evidencia. Hablaron en nuevas lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Es para usted esa promesa. Es para mí. Es para todos. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Y tiene que ser una experiencia poderosa. Porque eso fue lo que yo recibí. Es lo que ha recibido la mayoría de la gente. Eso es que habló unas palabritas y dijo recibí el Espíritu Santo, pero en el resto del tiempo para adelante fría la persona en conflictos espirituales. No, cuando yo recibí el Espíritu Santo fue como a las 9, eran las 11:30 de la noche y yo estaba hablando en lenguas. La gente estaba hablando en lenguas, los que recibieron. Yo me fui para la casa, teníamos que caminar como 1 kilómetro, 1,5 kilómetros para llegar hasta donde vivíamos. Y todo el trayecto hablando en lenguas. Y yo no podía parar. Y me acosté hablando en lenguas. Y al otro día amanecí hablando español. Alguien diga gloria a Dios. Pero el día martes era culto. Y yo anhelaba que llegara el día martes. Pero llegando a la iglesia, otra vez el Espíritu Santo. Todo el culto hablando en lenguas. Día jueves otro culto hablando en lenguas.
2 semanas después, una confraternidad hablando en lenguas. Un fuego poderoso, una pasión. Me provocaba pararme en el edificio más alto de la ciudad de Bogotá y gritarle al mundo lo que yo estaba sintiendo. El cambio extraordinario que había hecho el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y andaba corriendo detrás del pastor: bautíceme, bautíceme, porque yo no me quiero perder. Si me muero, me pierdo. Amén. Antes dan gloria a Dios. Y fue es algo maravilloso y extraordinario. Y lo digo porque es lo que yo he vivido y lo que he visto que han vivido muchas, pero muchas personas. Amén. Aleluya. Es por eso que ustedes tienen que fomentar desde este púlpito, amén, el recibir el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesús lo dijo y sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y les dijo: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo viene, es que convence a la gente. Aleluya. ¿Sabe cuándo una iglesia realmente convence? Cuando esta iglesia está llena del poder del Espíritu Santo. Porque el pecador que viene, pecador que se va impresionado con lo que sucede aquí adentro. Con el mover del Espíritu Santo, con la unción que haya aquí adentro en cada creyente. Amén, digan gloria a Dios. ¿Ustedes por qué creen que crecía la iglesia primitiva? Crecía porque había un poder extraordinario en la vida de ellos. ¿Por qué se curó un hombre que llevaba más de 38 años? Que lo ponían a la puerta, la hermosa, que era un templo donde llegaban a orar, y llegó Pedro y llegó Juan a la hora 9 de la oración. Y de pronto el cojo les estiró la mano pidiendo una monedita. Regáleme una moneda. Y Pedro y Juan dijeron: no tenemos plata y no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué tenían ellos? Acababan de venir del aposento alto, habían recibido el Espíritu Santo. Lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y el que estaba caído ahí se levantó, se le afirmaron los tobillos. Alabamos el nombre del Señor. Y empezó a saltar y a gritar, y entró al templo saltando, gritando y alabando a Dios, aquel cojo que había sido sanado. Pero eso sucedió no solamente por el nombre de Jesús, sino por la unción del poder del Espíritu Santo en Pedro y en Juan. Amén. 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 Alguien diga gloria a Dios. Mire, la Biblia enseña en el capítulo 6 de Hechos, cuando era necesario nombrar a unas personas para servir a las mesas y cuidar de las viudas y cuidar de los necesitados. Solo para eso requerían personas de la siguiente manera: buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué era? Para servir a las mesas. Amén. ¿Cuánto más para servir aquí en el altar? Gloria a Dios. ¿Cuánto más para predicar? Amén. ¿Cuánto más para eso? Amén. Gloria. Dice: buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Amén. Eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles
quienes orando les impusieron las manos. ¿Y qué pasó con eso? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la. Mire lo que hace el poder del Espíritu Santo en la vida de una congregación, en la vida de una iglesia, en la vida de un creyente, en la vida de una familia. Usted tiene que preocuparse por llevar el Espíritu Santo a su propia casa, porque es el Espíritu Santo que va a cambiar la trayectoria de su familia y de su hogar. Cuando el Espíritu Santo se apodera de cada vida, amén, de los que viven en una casa, ante la gloria a Dios, ahí hay alegría, ahí hay gozo, ahí hay paz. Aunque hayan problemas, se solucionan pacíficamente. No a los golpes, no a los sartenazos, no a los gritos ni a las groserías, sino que el Espíritu Santo, ¿qué trae? El fruto del Espíritu Santo es amor, es paz, es gozo, es benignidad, es paciencia. ¿Qué más? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Sobre tales cosas no hay. Amén. Entonces, cuando usted está sulfurado, cuando usted solo es peleonera y peleadera y amenazadera, ¿dónde está el Espíritu Santo en su vida? Amén. ¿Andará por ahí? No. No está por ahí. Porque el Espíritu Santo cambia la vida de la persona. Amén. Y la cambia por dentro y la cambia por fuera. Amén. Gloria a Jesús. Por eso usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. A mí me preocupa cuando llego, hay momentos, ¿qué pasa? ¿Dónde está el Espíritu Santo? No sé, ya llevo unos días que no hablo en lenguas. Amén. Me preocupa. Tengo que buscarlo, tengo que entrar en ayuno. Tengo que decirle, Señor, necesito de ti en mi vida. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Habacuc cuando oyó la palabra de Dios sobre Siquionó como un castigo que vendría de parte de Dios por la lejanía que había hecho el pueblo y se habían ido a espaldas de Dios? Entonces hay un mensaje de reprensión y de castigo en el capítulo número 3 del libro de Habacuc. Aquí nadie hoy está anotando. Alguien diga gloria a Dios. Llevo bastantes versículos bíblicos ya. Y resulta, hermano, que Habacuc dice a Dios: Dios, he oído tu palabra y temí. Y le dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Usted necesita avivar tu vida. Y no se va a avivar con nada de esta tierra. Se va a avivar con el poder del Espíritu Santo. Porque eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo. Digan todos, segunda carta a Timoteo. Alabado sea el nombre. En el capítulo 1, en el verso 6, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ese fuego del don de Dios es el Espíritu Santo en la vida de la persona. Amén. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Aleluya. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Que alguien hoy clame por avivamiento en su vida. Aviva tu obra en mí. Que alguien grite como gritó Eliseo: quiero una doble porción del Espíritu que hay en ti, que repose sobre mí. Oh, diga gloria a Dios. ¿Sabe? Aleluya. Una de las cosas fundamentales en el crecimiento de
visual y a nivel numérico, es el mover del Espíritu Santo. Amén. Eso fue lo que caracterizó la iglesia primitiva. Amén. ¿Sí? Amén. Caracterizó la iglesia primitiva. ¿Sí o no? Amén. Digan gloria a Dios. ¿En qué la caracterizó? En ese mover del poder del Espíritu Santo que era poderoso. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, hicieron una oración en un lugar y dijeron: ahora, Señor, mira, en el verso 29 del capítulo 4 de Hechos, mira las amenazas que estamos recibiendo y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Diga, denuedo para hablar la palabra. Y ese denuedo no es habilidad humana. Ese denuedo es por el Espíritu Santo. Dice: y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Amén. ¿Sabe? Si una persona no habla de Jesucristo, es porque le falta Espíritu Santo ya dentro. Porque es el Espíritu Santo el que le da denuedo a la vida de esa persona. Amén. Muchas veces es habilidad humana, pero en esto no es la habilidad humana la que tiene que imperar. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo. Y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, eran de un alma, y ninguno decía ser suyos propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Alguien diga amén. Amén. Entonces, el poder del Espíritu Santo, como ya anoté o dije, cambia, transforma. Porque la Biblia lo señala como un fuego, y el fuego purifica. El fuego derrite todo aquello, todo pecado, todo hábito. ¿Sí? Y transforma la vida de la persona. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es el que le da convicción a la persona, le da convicción. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Y si lo convence de que está en pecado, la persona necesita arrepentirse. Y si lo convence que está andando mal en las cosas de Dios, necesita la persona reconciliarse con Dios. La Biblia dice, reconciliaos con Dios. Os digo otra vez, reconciliaos con Dios. Aleluya. Pero es el Espíritu Santo. Esta iglesia necesita vivir en el mover del Espíritu Santo. Les recomiendo, yo sé que hay una tarea de leer primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, pero les voy a recomendar, lean el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos habla de el andar en el Espíritu y habla de la vida en el Espíritu. Amén. Que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que ya no mandamos nosotros mismos ni hacemos lo que nosotros queremos, sino el Espíritu Santo en nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo Jesús vive en mí. ¿Cómo vive Cristo Jesús en nosotros? A través de su Espíritu Santo. ¿Cómo vino Jesucristo de nuevo a la vida de la gente? Pues vino a través del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Porque Jesús dijo, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuándo vino? En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo. Porque creo que aquí creemos, amén, que el Padre es el mismo Hijo, que el Hijo es el mismo Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Padre, amén, que el Hijo es el Espíritu Santo, amén, amén, no que sean tres, sino que son manifestaciones de Dios, como Padre en la creación, como Hijo en la redención